de tranquilidad y una seguridad en la que pocos soñábamos, pocos creíamos que podíamos alcanzarla. Pero sí, quiero sumar palabras del fiscal Rodolfo Delgado, que ha dicho que de los 51,000 pandilleros, 45,000 ya han sido enviados a prisión preventiva, mientras sigue este proceso judicial en su contra. Recordemos que también hay una enorme cantidad de jueces que están trabajando y es donde hemos visto que todas las fuerzas se unieron después de aquel fin de semana sangriento, que es prohibido olvidarlo para recordar, porque es importante que sigan estas medidas de seguridad, como también los jueces se han unido en este trabajo. Ministro, la moral está alta de toda su tropa trabajando en todo el territorio nacional y sobre todo porque lo vemos no solo en esta guerra contra las pandillas, sino que asestando duros golpes al narcotráfico además. Claro que sí, y bueno, una manera de medir ese efecto de la moral son los resultados que se obtienen. Ver cómo nuestra gente sale todos los días, motivados por supuesto, a dar lo mejor de sí para un mejor El Salvador. Y obviamente esta motivación tiene que ver mucho con las condiciones de vida de nuestra tropa, también esa dignificación y ese respeto de parte de las autoridades hacia ellos. Es de recordar que al recién iniciado el Plan Control Territorial, el señor presidente de la República apareció a eso de las 23 horas más o menos, 22, 23 horas, en el centro histórico. Llegó de manera sorpresiva a conversar con la tropa y a darle la noticia que le iba a mejorar el dinero para el rancho de ellos, que les iban a dar $200 para el rancho, y obviamente eso es algo que motiva a la tropa. ¿Por qué? Porque anteriormente no había esa preocupación por ellos. Y luego también en las diferentes fases o en los diferentes presupuestos que el señor presidente siempre se ha preocupado por otorgarle a las instituciones, a la policía y a la Fuerza Armada, recursos necesarios para irle dotando del equipo a esta tropa. Nosotros recordamos que nuestros soldados, cuando en los gobiernos anteriores, cuando salían a patrullar, tenían que comprar ellos sus chalecos. Andaban comprando y había gente que les vendía los chalecos para meter sus cargadores, ni siquiera un chaleco de protección, nada más para llevar los cargadores. Los uniformes no tenían uniformes y todo eso ha ido desapareciendo. Pues una de las preocupaciones nuestras es que el soldado no debe de gastar absolutamente en nada, en herramientas o en equipo para realizar su trabajo. Todavía falta. Recordemos que cuando en la fase 3 del Plan Control Territorial se solicitaron $109 millones para la modernización de las instituciones, fueron negados por la asamblea anterior, y eso obviamente vino a retrasar toda la planificación que teníamos nosotros para irle dotando de todo el equipo a la Fuerza Armada y a la policía. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Es que poco a poco hemos venido destinando recursos para ese fin, y a esto hay que sumarle todo el tiempo que se demora una licitación, todo lo que conlleva lograr obtener este equipo, que en este momento se nos vino a sumar el problema entre Rusia y Ucrania, que también vino a escasear muchos de los materiales y equipos que se necesitan acá. Pero a este día se ha hecho un gran avance en esa materia y obviamente se han entregado armamentos nuevos, se les sigue entregando armamento, se le ha dado al Comando Ingenieros, equipos, a la Fuerza Aérea, a la Fuerza Naval, y estamos también remodelando y mejorando las instalaciones donde vive nuestra tropa. Obviamente eso más, esa dignificación, eso de que el soldado sea felicitado por el comandante general, eso obviamente lo motiva, pues igual que a nosotros, que se nos reciba a la hora que necesitamos tener una reunión con el señor presidente, que está siempre abierto. Y yo le mencionaba el ejemplo anterior, donde el jefe del Estado Mayor llegaba a quererse poner de acuerdo con el director de la policía. O sea, el director de la policía se creía el non plus ultra, pues, y que se daba el lujo de decir si aceptaba o no aceptaba que llegaran a coordinar con él.
Y eso también es dignificación, eso obviamente se traduce en las tropas. Dicen, bueno, si a ellos no les importa, pues a nosotros, ¿qué nos va a importar? Todo eso ha desaparecido y ahora las tropas están motivadas. Han habido momentos en los cuales la oposición quiso minar la moral de la tropa, quiso introducir, metían conceptos como que después de esto iban a ser capturados, que andaban violando la ley, que éramos, un montón de cosas que quisieron hacer al interior, incluso con algunos mandos que los amenazaban o los querían intimidar para que dejaran de cumplir la misión. Pero todo eso lamentablemente para ellos no funcionó, porque el ejemplo es el que arrastra. Y si nosotros, a los que estamos a la cabeza, vamos al terreno, estamos con la tropa corriendo el mismo riesgo, pues en cultura y en doctrina militar, si el más antiguo va a la cabeza, ahí vamos todos con él. Director, ha existido una transformación en la institución y esto ha evitado que continúen el número de homicidios. No me voy a cansar de insistir, porque creo que es importante que lo recordemos los salvadoreños. En los pasados 15 años, antes del gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, en este país se registraron solamente 5 días sin homicidios. Solamente 5 días en 15 años fueron los que no registraron homicidios. Se cometían cerca de 30 crímenes por día. Fueron asesinadas 918 personas, 918 salvadoreños que dejaron familias y que esto nos lleva a otros problemas sociales que ya conocemos, fueron asesinados en agosto del año 2015. Pero ahora, con este nuevo plan control territorial, con este régimen de excepción, hemos alcanzado, el presidente de la República lleva más de 170 días sin homicidios. Correcto. Más de una semana que los salvadoreños, las familias, podemos salir libremente y decir, no se registran más homicidios. Es correcto, la verdad que es impresionante, lo dije al inicio de la entrevista, hablar de más de 170 días sin homicidio, ya casi estamos llegando a los 6 meses, por decirlo, en meses. Recordamos aquellas cifras, 103, que era la tasa por cada 100,000 habitantes, y luego pudimos observar cómo vino a la disminución a 80, 60, 40, y hoy, hay que mencionarlo, hay que decirlo, estamos a un 10.2, 10 por cada 100,000 habitantes, es decir, ha habido una disminución de más del 80% en porcentajes. Yo creo que los resultados ahí están, el éxito de esto es los liderazgos. Gracias a Dios tenemos un presidente en este país que está 24/7 y pendiente día y noche de este trabajo. Y lo más importante, Marisol, es ese trabajo en equipo. Yo creo que una sola persona, así como las estrategias de los anteriores gobiernos era así, que el director se tardaba 3-4 horas en recibir al jefe del Estado Mayor. Yo creo que todas esa forma de coordinación y de ese trabajo jamás nos iba a sacar de donde estábamos, pero hoy por hoy nosotros poderle decir a la población salvadoreña que estamos satisfechos, estamos motivados con la moral muy alta, muy elevada y que las instituciones están al servicio de la población y no con subculturas policiales al servicio de unos sectores, sino que una policía cerca del pueblo. Y bueno, podemos sentirnos orgullosos, dichosos de esto, y eso nos sigue motivando para que a través de ese liderazgo del señor presidente y el Gabinete de Seguridad, yo creo que nosotros vamos por el camino correcto. Sin duda lo más importante es evitar que se sigan perdiendo vidas en El Salvador, pero no podemos dejar de mencionar que tenemos un 95% menos en las extorsiones, y esto obviamente, además de sacar adelante la economía de nuestro país, el desarrollo de las familias, de brindarle mejores oportunidades, de generar empleo, de generar emprendimientos, también nos coloca ante el ojo del mundo como un país privilegiado. Estamos en el camino a ser el país más seguro de Latinoamérica, ministro. Sí, yo creo, Marisol, y lo percibimos en algunos eventos a los que asistimos. Hay un interés de muchos países de América Latina por entender el método Bukele, como le han llamado, en materia de seguridad, porque precisamente genera
un alivio no solo en los datos de revertir al país más violento, más sangriento, embebido, vamos a decirlo de alguna manera, dentro de una cultura de sangre, sino que también transformarlo al país que tenemos ahora y todo lo que se le ha resuelto a la gente en las comunidades, tanto los emprendedores, las personas que vendían tortillas, pupusas, tenían su tiendita, que se ha liberado de toda estas extorsiones y estas rentas que tenían estos grupos terroristas. Creo que el modelo va a ser muy interesante para muchos países de América Latina, porque naturalmente no somos el único país donde de una forma muy maquiavélica y cobarde nos dejaron leyes penales para que como país y como sociedad nunca saliéramos adelante. Maquiavélica, cobarde, además interesada en beneficiar solo ciertos sectores, ministro. Es que ese es el problema. Aquí lo que ha habido en el país, Marisol, ha sido una falta de justicia. Recuérdate que después de la guerra, en esa década perdida que se llama, aquí vinieron países internacionales a decirnos que lo que teníamos que hacer era perdón y olvido. Pero perdón y olvido no es más que establecer que hay sectas o sectores o castas dentro de un país que son intocables. Entonces, venir generando esa cultura de impunidad a los grupos de poder, eso permeó la sociedad y devino consecuentemente que teníamos una sociedad donde habían unos que sí se les aplicaba la ley y otros no. Por eso es que al entender el fenómeno Bukele en materia de seguridad, no solo es hablar del plan control territorial, no solo es hablar del régimen de excepción, es hablar de toda esa deuda histórica en materia de justicia que tiene este país. Estamos procesando a los que mataron cobardemente a los padres jesuitas de la UCA. Y hoy los mismos que pedían justicia, hoy están reclamándonos que nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer. ¿Ya? ¿Por qué Europa salió adelante después de una Segunda Guerra Mundial? Porque sigue aplicando justicia y tomó el camino de la justicia. Y podemos ver cómo gente de tercera edad, bastante avanzada, está sentada frente a los jueces. Ese es uno de los conceptos que andamos nosotros, y por eso es que cuando decimos nosotros, nuestro personal tiene la moral alta, porque andamos haciendo justicia comunitaria. Imagínate, 125,000 familias en estos últimos 15 años que les mataron a un ser querido a manos de estos pandilleros. Que no gozaron de derechos humanos. Que no gozaron de derechos humanos, pero sobre todo no gozaron de justicia. Entonces cuando el señor director menciona el tema de los homicidios, también tenemos que hablar de la impunidad que nos heredaron solo en el delito de homicidio. De cada 100 solo se capturaban 3. ¿Ya? Centroamérica, de cada 100 solo se capturaban 5. Nosotros hoy por hoy tenemos una tasa de impunidad inferior al 20%. Es decir, homicidio cometido, homicida capturado. Así lo dijo el presidente. Pues que son esas son las transformaciones en materia de justicia penal que es lo que vamos día con día como gabinete transformando, porque no solo es el trabajo operativo, es el trabajo de revisión, el trabajo estratégico de a dónde necesitamos. ¿Por qué? Porque después de esta guerra nosotros necesitamos dejar un país robusto en materia de crimen organizado, para que no venga cualquier otra estructura terrorista a este país a querer hacer de la suya, porque no lo vamos a permitir y no lo debemos de permitir como sociedad. Ese es el trabajo ya estratégico que se va realizando para dejar este país robusto contra el crimen organizado.